Primero que nada, agradecer por supuesto de esta posibilidad de estar aquí, agradecerles a ustedes por su presencia y sobre todo, digamos, estar aquí y decirles que estoy aquí porque es una forma de participar en este combate, en esta lucha que es una lucha tan querida, ¿no? De poder, digamos, contribuir a crear contextos que permitan a la víctima de la violencia de poder, digamos, repararse. Gracias. Entonces, diciendo esto, yo me he deleitado leyendo este libro. Me he deleitado por muchas razones, ¿no? Primero porque, bueno, para nivel humano, a nivel personal, me he deleitado, ¿no? Pertenezco a una generación de sobrevivientes a la represión pinochetista. Conocí la experiencia de la cárcel pinochetista y de la tortura, y también una parte de los seres más queridos, muchos seres muy queridos son desaparecidos, y por lo tanto, digamos, al mismo tiempo, claro, soy un sobreviviente que estuvo en contacto directo, digamos, con lo que significa, digamos, la traumatización colectiva de un pueblo, de una sociedad. Todo lo conozco por carne propia, digamos, es parte de lo que hoy día llamamos el conocimiento experiencial. Y cuando uno, claro, a partir de esa experiencia se encuentra con un libro como este, uno ya lo adopta como instrumento terapéutico, ¿no? Un instrumento terapéutico porque aquí uno siente, digamos, de que las personas, uno se siente sentido por las personas que lo escribieron, ¿no? En esta posición, en esta postura de sobreviviente, y recordando, digamos, a todos y a todas las que no pudieron sobrevivir. En segundo lugar, digamos, desde el punto de vista científico, y ahí puedo testimoniar porque también seguramente por mi propia experiencia personal, ¿no? He dedicado mi vida, digamos, profesional a investigar, pero al mismo tiempo sobre todo a crear modelos, digamos, para aliviar el dolor de las víctimas de la violencia, no solamente de la violencia organizada, la violencia de la cual estamos hablando, sino de la violencia en sistemas sociales más microscópicos, como es el caso de la familia, ¿no? Como es el caso de las instituciones, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo testimoniar por todo lo que me he obligado con mucho cariño, con mucha dedicación y con mucho rigor a estudiar, a investigar y a trabajar como psiquiatra, como terapeuta. Me encuentro que este libro tiene un valor científico, una excelencia científica que me parece extraordinaria. Es un aporte muy importante, es como una especie de mini tratado de psicotraumatología. Ustedes saben que los grandes avances hoy día de las ciencias que tratan de explicar, digamos, el sufrimiento humano es la psicotraumatología, que es un avance fundamental, que plantea, digamos, que hoy día, digamos, cuando la gente sufre por algo, ¿no? La gente sufre por algo, es afectada de algo que tiene mucho que ver con todo lo que se trata en este libro, ¿no? El no respeto de su condición como ser vivo, como ser humano, el ninguneo, las agresiones, la falta de respeto, las carencias de todo tipo, los duelos no resueltos, etc., ¿no? Y hoy día, claro, eso está, todas las investigaciones de punta, digamos, que van a poner en duda, ojalá se acuerden de mí en 20 años más, van a poner en duda toda la producción, digamos, abusiva de lo que llamamos la nosografía psiquiátrica, que es la que clasifica a la gente, digamos, en función, digamos, de descripciones de su sintomatología. De aquí a 20 años más habrá un consenso generalizado, espero, porque la ciencia está avanzando en ese sentido, gracias a la investigación en el terreno de la neurociencia, del sufrimiento humano y los trastornos psicológicos, psiquiátricos, están en estrecha relación con lo que los contextos humanos le hacen vivir a determinadas. Es decir, que
Hoy día hay suficiente material de investigación, por eso creo que este es un mini manual de psicotraumatología, ¿no? Hay suficiente investigación para estar seguro, digamos, que el sufrimiento, los trastornos conductuales, lo que se llama entre comillas el trastorno psiquiátrico, ¿no es cierto?, tienen que ver con contextos de maltrato, contextos de violencia, contextos, ¿no?, que no permiten a la persona, digamos, ser persona. Entonces, por eso es que me parecía muy importante destacar este aspecto, que es lo que a mí me incumbe desde el punto de vista de mi especialidad. Y otro aspecto que encuentro maravilloso es, digamos, que también es un microtratado de traumatoterapia, digamos, ¿no?, de la terapia de los traumas, ¿no? O sea, ¿no? Y aquí estamos hablando de un trauma fundamental, de un trauma no resuelto de una sociedad entera, ¿no? Estamos hablando del trauma no resuelto de la sociedad española. Fíjense ustedes, el año 2000, hace un poquito de historia, el año 75 nos encontramos un grupo de sobrevivientes sudamericanos en Bélgica, en Bruselas, yo era uno de ellos, y yo tuve, ¿no?, inspirado por mi propia experiencia y quizás por mi experiencia de médico, digamos, una concepción muy social, muy comunitaria, muy promoción, la idea de que teníamos que organizar un colectivo para reconstruirlo, llamamos, ¿no?, reconstruirlo, ¿no?, que habíamos sido tocados por la dictadura pinochetista, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, digamos, se abrió todo un campo de trabajo, ¿no?, de la reconstrucción, digamos, de la persona y de los sistemas sociales o de los sistemas de pertenencia de estas personas, como por ejemplo la familia, ¿no es cierto?, para poder disminuir el impacto del daño provocado por la dictadura pinochetista, por lo menos en lo que nos tocó vivir en el exilio, digamos, en Bélgica y sus alrededores, ¿no? Empezamos a trabajar en el año 75. En el año 2000, 25 años después, digamos, de repente, por una cuestión de intercambio y de conocer gente buena, como hay en todas partes, ¿no?, me sensibilicé, o nos sensibilizamos a la idea de que aquí en este país, muy cerca de Bélgica, ¿no es cierto?, sabíamos esto, pero nos sensibilizamos que aquí en este país había España, ¿no?, el pueblo español, con todas sus diferencias, con todas sus comunidades, ¿no?, había vivido durante más de 30 años una dictadura que era la hermana mayor de la dictadura que había instaurado Pinochet. Era la hermana mayor, ¿no? No estoy hablando de la dictadura franquista, pero antes de la dictadura franquista había otra cosa fue la guerra civil y fue provocada, digamos, por, ¿no?, un golpe de Estado, digamos, que condujo a una desorganización del tejido social de este pueblo, digamos, de este pueblo, ¿no? Terminémoslo así, mejor, más sano. Entonces, decía yo, pero, ¿no? Entonces ahí comenzamos a interesarnos mucho, digamos, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta de que había una diferencia, que si bien es cierto, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, lo que pasó en España, ¿no?, era inmenso en relación a lo que nos pasó a nosotros, lo que pasó en mi país. Había una diferencia, ¿no?, que había una diferencia que lo que nos hacía relativamente, nos había ayudado en parte, ¿no?, a pararnos y a mirar el futuro de otra manera, ¿no?, es que de alguna manera, por la lucha los contextos son diferentes, por supuesto. Había habido, después primero había habido una resistencia muy importante que motivó al derrocamiento de Pinochet. Usted que no habla así, pero Pinochet fue derrocado de una forma muy singular y muy interesante. Pero lo que me parece interesante es que de alguna manera, digamos, los movimientos sociales permitieron, digamos, esta necesidad que está, digamos, de alguna manera expresado en casi todas las páginas de este libro, de que hubiera una comisión que permitiera clarificar, permitiera estudiar, permitiera establecer
conocer a través de qué es lo que había pasado, ¿no? Y no solamente eso lo que había pasado, sino quién eran los responsables, quién eran los culpables. Y el reconocimiento, digamos, de los 8.000 desaparecidos, por ejemplo, que ha permitido, digamos, por lo menos que eso están desaparecidos desde el punto de vista del material, ¿no? Que muchos de ellos se han encontrado, pero muchos de ellos no se han encontrado, ¿no? Pero se sabe una parte de su historia, ¿no? Se sabe de que fueron tirados al mar, por ejemplo, ¿no? Los vuelos de los helicópteros, todo eso se sabe. Entonces lo que me parecía a mí atroz cuando leí este libro y hacía la reflexión, cuando yo leí esto de que aquí estamos hablando de 150.000 desaparecidos, 150.000 desaparecidos, que los hicieron desaparecer, no desaparecieron, los hicieron desaparecer, es decir, y entonces uno empieza a imaginarse, digamos, que es una población que está, digamos, desaparecida, y insisto mucho porque de todos los instrumentos que los sistemas abusivos han inventado, yo encuentro que el más siniestro de los siniestros, es el tema de la desaparición forzada de personas, ¿no? Y creo que ese es un elemento que explica en parte también la traumatización colectiva, ¿no? Y Pinochet y todos sus vecinos fueron ustedes saben que fueron discípulos del franquismo, o sea, ¿no? Y tenían contactos directos, digamos, ¿no? Hace poco se sabe que los que participaron en el intento golpista de Tejero, ¿no? Mantuvieron un contacto directo y personalizado. Los generales tienen, por suerte, ni siquiera me acuerdo su nombre, ¿no? El de Valencia tenía un contacto personalizado con Pinochet, digamos, ¿no? El tío estaba preso, entre comillas, ¿no? En una prisión, digamos, con muchas comunidades, y al mismo tiempo tenía una línea telefónica directa con Pinochet, o sea, estaban inspirados, se inspiraban mutuamente y se justificaban mutuamente. Entonces, lo que me parece muy interesante es que este libro nos ayuda mucho, ¿no? Porque se fundamenta, digamos, esta idea de que los contextos de violencia, los contextos dictatoriales, los contextos represivos dañan a las personas, dañan su sistema de pertenencia, y lo que es peor, si no se hace lo necesario, provocan un daño a nivel social, ¿no? Y hay dos conceptos que no abordaré muy en profundidad, pero que están muy presentes en el libro, que son lo que llamamos la traumatización no resuelta, los traumas no resueltos, ¿no? Porque podemos aceptar, en principio, mientras no seamos capaces de lo mejor, que el tema de la traumatización es un tema que está presente y va a estar muy presente. Pero cuando en realidad el sistema social, la sociedad hace todo lo posible para no reconocer que los traumas existen, ¿no? La gente que lo ha vivido, no tiene mucha alternativa que seguir siendo traumatizado para siempre. Y hay un concepto, hay unas investigaciones muy maravillosas en las cuales hemos participado y seguimos participando, que tienen que ver con el tema de la resiliencia, ¿no? La resiliencia es la capacidad para poder sobreponerse, ¿no? Individualmente, familiarmente, colectivamente, a este tipo de traumatización, ¿no? Es decir, que es lo que podríamos decir la cara del trauma, la diferencia con el trauma no resuelto es la resiliencia, ¿no? Ahora bien, la resiliencia es solamente posible si es solamente posible cuando los tejidos sociales, cuando el sistema social lo permite, ¿no? Y si no, la gente traumatizada, digamos, está condenado a vivir con sus traumas no resueltos. Y es muy interesante en este trabajo que las compañeras, que Clara y el capítulo que Elena participa, digamos, es muy interesante cuando ellas nos plantean trauma no resuelto significa justamente transmisión transgeneracional. Y esto no es ciencia ficción, ¿no? Que a veces la gente, oye, es muy interesante, yo en un taxi, ¿no? Y le dije, oiga, me atrasé, ¿no? Prefiero irme en taxi que a pie, me atrasé porque tengo que presentar un libro. El taxista era curioso, el señor de unos 60 años, y me empieza a preguntar, ¿y de qué libro? ¿Y de qué? Y yo explico un poco, ¿no?
Pero claro, el Señor ahí me dio una conferencia, digamos, totalmente contrario a lo que estoy diciendo. O sea, el Señor estaba convencido de su creencia, de su verdad, ¿no? A él, digamos, con pura bobada, digamos, y que lo único que había que seguir es que había que olvidarse de todo esto, ¿no? Que había que olvidarse de lo que estaban hablando ahora de todo esto, digamos, y de los digamos, de las fosas sin abrir y todo esto eran todos politicastros, politiqueros, una cosa así, ¿no? Lo tiró por ese lado. Entonces, bueno, yo dije, pero fue muy impresionante, mire como usted ven que uno no deja de trabajar, ¿no? Entonces yo le pregunté a él, estaba hablando a nivel racional, y le dije, ¿y usted, su familia, no le nombraron de su familia en el cual se le recuerda? Porque y ahí cambió el tono totalmente el señor, ¿no? Empezó a hablar, digamos, de los primos de su señora que había no sé qué cosa allá, ¿no? Y empezó a hablar a otro nivel, ¿no es cierto? Claro, era un señor que no había tenido la oportunidad justamente de poder hablar de este tema, ¿no? Y mientras no hablabas, transmitía, estoy hablando de ahorita, ¿no? Seguía hablando de un estereotipo, que era el estereotipo impuesto por el poder, ¿no? El poder, digamos, impuesto en estereotipo. Y yo encuentro muy valiente en otro libro. Yo encuentro de una valentía hay que ser mujer para escribir como este, digo yo. Pero bueno, también yo tengo una postura, digamos, muy admirativa, digamos, de la valentía de las mujeres, ¿no? Y además tiene es un libro muy metafórico, ¿no? Muy metafórico, habla de metáforas, ¿no? Y las metáforas también tienen mucho que ver con el hemisferio derecho. El hemisferio derecho que las mujeres bien presentes, ¿no? Generalmente para la humanidad, tienen muy desarrollado. Entonces, es que hay metáforas que no se van a olvidar nunca, ¿no? Entonces, lo que quería decir que en realidad, mi experiencia que acabo de vivir, ¿no? es muy paradigmática. Porque en este libro, la verdad, cuando este libro, digamos, plantea una cosa que, ¿no? Y aquí, digamos, hay una conspiración del silencio. ¿Ah? En España hay una conspiración del silencio. Cuando dijimos al año 2000, oye, ¿por qué no abrimos una antena de Xile en España? Dijimos. Y por qué no en Barcelona, por eso que trabajamos aquí en esto, ¿no? También en Bélgica y también en Chile, ¿no? Era porque en realidad nos interesaba mucho este tema, ¿no? Esta compilación del silencio, ¿no? Esta compilación del silencio, digamos, ¿no? Claro, se puede explicar porque había pasado mucho tiempo, muchos años, pero después nos dimos cuenta, teníamos sentir que era una conspiración del silencio forzado. Y claro, y aquí en este libro hay mucho material para entender la razón de la conspiración del silencio, ¿no? Y eso encuentro yo un aporte maravilloso y una valentía maravillosa. ¿Por qué? Porque hay una manipulación, o sea, hay un trauma transgeneracional y una transmisión transgeneracional, porque hay una complicidad, ¿no? Y aquí hay una donde participan, digamos, los poderosos, los de siempre, los que manejan las finanzas, el capital, pero aquí también hay los cómplices, ¿no? Los cómplices, digamos, que aceptaron esta transición. Me encanta cuando dicen ustedes lo dicen, ¿no? La inmaculada transición, ¿no? El oro no nació, ¿no? Muy bien, ¿no? De una gran valentía, ¿no? No todo el mundo va a estar contento con esa idea de la inmaculada transición, pero encuentro muy interesante esto de cómo se llama, de que este silencio, digamos, es un silencio forzado, ¿no? Es un olvido, digamos, es un olvido, hay una conspiración del silencio, y aquí hay una parte de la responsabilidad de todos, ¿no? Y me encantó que cuando ellas hablan de la inmaculada transición y cosas callando, me encantó. Lo que más me hizo, hay muchas cosas que me hicieron muy feliz leyendo este libro, ¿no? Hay el recuerdo de una cita de un señor que se llama Felipe González, ¿no es cierto? Que ahora creo que está
en el directorio del banco, yo no sé mucho de eso, pero bueno, de una empresa, digamos que, ¿no? Y no está en una ONG, si no es una ONG, no, una ONG. Por aquí, compañeros, estamos aquí en la pelea de ONG, ¿no? No importa que el gato sea blanco o negro, lo que importa es que case ratón. Decir una cosa como esta, digamos, es de un cinismo extraordinario, porque se trata de seres humanos y de miles de seres humanos afectados por una tragedia, por un dolor indescriptible, digamos. Ser familiar de un desaparecido, ser familiar de un fusilado o de una fusilada, ser familiar de una mujer, de una madre, de una tía, de una hermana violada de una forma, humillada, ¿no es cierto?, rapada, de vecino, son experiencias que para mucha gente es impensable, pero imponer esa especie digamos, de desaparición, ¿no? de ningunero, es, digamos, yo creo que lo más terrible que puede pasar en una sociedad, y por lo tanto admiro mucho la valentía de los compañeros que escriben este libro y todos los que seguimos, todos los que siguen luchando porque la verdad sea hecha y que la verdad vaya acompañado de reparación y justicia. Eso me parece fundamental, es saludable. Mientras tanto, claro, nosotros somos más felices que los que nos imponen, digamos, esta complicación del silencio, porque nos sentimos más decentes, ¿no? Somos dentro de la decencia. La decencia es complicada, a veces ser decente, pero hace muy bien, digamos. El objetivo fundamental de la terapia social es que restablecer la decencia, la bondad y la decencia, digamos, que son los dos elementos fundamentales. Gracias por interrogarlo, nos ha hecho muy bien, ¿no? Yo creo que hemos comprado para que todos los miembros de exilio de mi equipo tengan este material en su velador, como libro de referencia. Muchas gracias.